reencarna. Otros piensan que algunos van a disfrutar de la gloria del paraíso y otros están en el infierno. Y en fin, a partir de allí nace la idea de que uno puede comunicarse con alguien que ya falleció. Claro, porque viene la idea de que a la verdad la muerte no es una muerte total, es una muerte a mitades, como que el cuerpo muere pero algo continúa vivo. Y a partir de allí vienen las sesiones espiritistas. El espiritismo tiene su base en sí en esta creencia de la inmortalidad del alma. Y la Biblia habla mucho acerca de alma. Mas ¿cuál es el concepto que la Biblia presenta sobre alma? ¿El ser humano tiene un alma inmortal? Cuando el ser humano muere, ¿muere completamente o algo queda vivo? ¿Puedo comunicarme con el ser humano cuando éste ya murió? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el concepto de alma? ¿Cómo Dios creó al ser humano? Bienvenido, comienza Biblia Fácil. En esta temporada especial estamos hablando sobre el libro de Génesis, tocando específicamente los 3 primeros capítulos. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con el concepto bíblico sobre alma, basado en la Biblia y especialmente en el libro de Génesis, que nos habla sobre la creación del mundo y la creación del ser humano. Bienvenido. Bienvenidos amigos a un estudio más. Estamos listos para poder ingresar a nuestro tema de hoy y antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra, de poder encontrar respuestas para nuestra vida y tener una cosmovisión, un concepto claro de tu palabra nos ayuda para que podamos enfrentar la vida, incluso ver la muerte de la manera bíblica, no de la manera filosófica, no de los argumentos humanos, no a partir de creencias humanas, sino a partir de lo que tu palabra nos dice. Ayúdanos por favor a comprender ese tema que es tan importante para nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Inmortalidad del alma. Está en música, películas. La mayoría de películas siempre tiene alguna escena con muerte y con la idea de que cuando uno muere no muere en sí. Alguna cosa sale, alguna cosa vive y el espiritismo tiene una de sus bases en eso. Una sesión espiritista nace de la idea de que el ser humano cuando muere no muere completamente. Muere solamente parte de sí, que es la parte física, pero algo continúa vivo, a lo cual se le llama alma. Y vamos a ver que esa primera mentira de un alma inmortal fue colocada en el Edén por la serpiente, cuando le dice a Adán o a Eva, no moriréis. No moriréis. En otras palabras, tú eres inmortal. Y es más, si puede morir tu cuerpo, pues algo continúa vivo. Sin embargo, Jesús había dicho, o Dios había dicho en el Edén, moriréis. Pero ¿cómo poder entender la muerte? Pues para ello necesitamos entender cómo fue creado el ser humano. Si comprendemos cómo llegamos a la existencia, entonces es fácil entender qué sucede cuando dejamos de existir. Entonces, nuestro tema de hoy, en nuestra temporada Génesis, el comienzo del Evangelio, tiene que ver con el concepto de alma. Vamos específicamente a la creación. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2. Muy bien, allí continuamos con lo que mencionamos en el programa anterior, la creación del hombre, hagamos al hombre, solo que en el programa anterior hablamos qué significa imagen de Dios. Hoy vamos a hablar cómo fue creado. Y Génesis capítulo 2 es la continuación o la ampliación del capítulo 1. ¿Correcto? Versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
¿Qué dice sus versiones? Hay varias maneras de poder traducir. Algunas versiones dice fue un ser viviente. Otras versiones dice fue un alma viviente. Otras versiones un ser vivo. Son traducciones. Todas esas traducciones vienen de una palabra. Recordemos que la Biblia, el Testamento, fue escrito en hebreo y parte en arameo. Muy bien. La palabra hebrea para esa traducción es la palabra nefesh. Nefesh Hayah, que significa alma viviente. Solo que algunos traductores van a traducir la palabra Nefesh Hayah o la palabra Nefesh como ser vivo, como alma o como vida. Y va a depender mucho incluso de la concepción que tiene el traductor. Vamos a encontrar por eso cuán importante es cada vez que abrimos la Biblia y encontramos algún texto que aparentemente crea algún tipo de ideas contrarias o concepciones diferentes o aparentemente hay confusión, necesitamos abrir la Biblia en diferentes versiones. Y una herramienta fácil que en Internet está disponible para todos es interlinear. Yo coloco el texto bíblico y coloco interlinear y allí me aparece la palabra original. Solo que la palabra original me da todas las opciones con las cuales se puede traducir. Entonces yo mismo puedo ir a la fuente primaria y ver qué cosa es lo que realmente significa. Entonces, en mi versión dice, y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones dice, fue el hombre un alma viviente. El texto es claro. Yo aquí puedo terminar la clase de hoy. Dios no puso un alma, el ser humano es un alma. Y hay una diferencia enorme entre tener un alma y ser un alma. Ahí está toda la clave para entender. Dios no colocó un alma, el ser humano es un alma. Entonces, ¿qué cosa es un alma? Es el ser vivo. Ese es un alma. Cuando yo veo la palabra nefesh, es la misma que aparece en el capítulo 2. Allí cuando dice, versículo 24, produzca la tierra seres vivientes. Ustedes saben, allí se traduce como seres vivientes. ¿Ustedes saben qué palabra aparece allí? En el hebreo, nefesh hayah. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Produzca la tierra almas vivientes según su género, haciendo referencia ¿a qué? A los animales. Entonces, tanto los animales como los seres humanos no tienen un alma, son almas. Entonces, ¿qué cosa es el alma? El ser vivo. El ser humano está constituido de manera indivisible por áreas en su vida, física, mental y espiritual. Todo eso de manera integral, indivisible, forma el alma. Solo que en la Biblia vamos a encontrar que alma a veces se refiere a la vida, a la respiración, a las emociones, pero no tratando de manera específica colocar algún aspecto humano. Pero no es que el ser humano tiene el alma separada del cuerpo. Ese es un concepto totalmente griego. Lamentablemente, dentro de púlpitos cristianos, y mucha gente cree que las películas enseñan Biblia y tienen un concepto equivocado. Entonces, en nuestra mente, cuando alguien me dice alma, en la mayoría está alma, es algo que no tiene cuerpo, pero algo que existe. Escucharon aquellas historias, aquellas ¿no? películas, historias. El alma, ¿qué alma? Alma eres tú, alma soy yo, bajo la visión bíblica. El problema está que nos han metido a la cabeza tantas historias y conceptos griegos
que ahora no podemos percibir con nuestros ojos, alma, algo como un ser humano, sino alma, algo incorpóreo, algo sin cuerpo, algo que flota, algo que se comunica. Cuando alma es el ser humano. Dios creó al ser humano, sopló y fue el hombre un nefesh hayá, un alma viviente. Dios no colocó un alma, el ser humano es un alma. Ese es el primer concepto, ¿correcto? Muy bien. Génesis 1:20, cuando dice produzcan las aguas seres vivientes, el texto es el mismo de 2:7, almas vivientes. Las aves vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos creó Dios los grandes monstruos marinos y todo aquí nuevamente. La expresión es nefesh hayá, ser viviente es alma viviente que se mueve. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, es alma viviente, sino que aquí se tradujo como ser vivo, a lo que debía ser traducido por alma. Entonces, tanto seres humanos y animales, ¿qué cosa comparten? Dos cosas. Número uno, los seres humanos, ¿de dónde fueron producidos? De la tierra. El ser humano, ¿de dónde fue hecho? De la tierra. El ser humano es alma y los animales son almas. ¿Qué cosa es alma? Ser vivo. ¿Correcto? Ese es el concepto bíblico de alma. Esta palabra en el Antiguo Testamento va a aparecer 754 veces. Imagínense la palabra alma. El problema no está en la Biblia, el problema está cómo leemos la Biblia. ¿Bajo qué cosmovisión leemos la Biblia? ¿Bajo qué concepto leemos la Biblia? Muy bien. Ahí aparece la idea de la inmortalidad. ¿Cuál es la idea de la inmortalidad? Esta idea dice que el cuerpo abriga el alma. El alma es inmaterial, inmortal, porque no muere. Entonces, al momento de alguien morir, ¿qué sucede? El alma abandona el cuerpo para continuar viviendo de manera consciente, ya sea en el infierno, en el cielo o en purgatorio. Todo esto fue invento humano. Para sostener la idea de purgatorio o de que una persona cuando muere va al cielo o al infierno, se necesita colocar la idea de inmortalidad. ¿Cuál es la idea de inmortalidad? No, el ser humano tiene un cuerpo y tiene aparte un alma. Entonces, cuando el ser humano muere, el cuerpo se queda y el alma sigue viviendo. Ahí aparece el espiritismo. Entonces tú puedes comunicarte con tu abuelo, con tu bisabuelo, con quien está. ¿Por qué? O te está mirando desde el cielo, o cuando viene el día de los difuntos, vamos a llevar la comida al cementerio, vamos para que escuche la música que le gustaba, o vamos a comunicarnos bajo las sesiones espiritistas. ¿Bajo qué concepto? Inmortalidad. Que fue la primera mentira que Satanás colocó allá en el jardín del Edén. Muy bien, Génesis 3:4. Allí encontramos quién es el autor de esta filosofía. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué cosa es lo que Dios había dicho? Miren lo que dice el versículo 17. Esto vamos a estudiar obviamente en otra lección, pero voy apenas como referencia. Capítulo 2, 17. El árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa le dice Dios? Ciertamente morirás. Muy bien. ¿Qué dice la serpiente? Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Punto final. Y aquí comienzan las dos visiones. Para Dios, muerte es muerte. Para el diablo, o mejor, el diablo colocó en la idea del ser humano, no, mueres la mitad. Tu cuerpo muere y tu alma sigue viva. ¿Entienden? Y estos dos conceptos hoy definen la manera de poder mirar la vida y enfrentar la muerte en el mundo. Bajo esta concepción. Los primeros, por lo menos, en conocerse
los primeros en poder enseñar esto fueron obviamente los egipcios. Ustedes saben que las pirámides eran levantadas ¿para qué? Para que cuando un faraón muriese, fuese enterrado con todas sus posesiones. Porque en el concepto egipcio comenzaba un viaje. Y ese viaje duraba años y para eso necesitaba ¿qué cosa? Recursos, dinero, joyas. Entonces cuando una persona muere tiene que enterrarse con todo. Porque la verdad no muere, comienza un viaje. Bueno, los egipcios tenían algunos libros de ceremonias que cada vez que enterraban a alguien, lo despedían en ese viaje, que finalmente nuevamente iba a resurgir a través de, y a partir de allí comienzan todas las concepciones orientales que hoy existen, ¿no? Cuando una persona muere, no muere, a la verdad se reencarna, entra en un círculo del cual para poder salir tiene que hacer algunas cosas buenas, o en fin, depende de lo que fuiste en esta vida, puede ser que en la otra te conviertes en un animal, o en fin. Bueno, todas esas ideas son muy antiguas, no son modernas, que obviamente se pasaron de generación en generación, yendo de manera contraria a lo que el texto bíblico menciona, a cómo fue creado el ser humano. Entonces comienza con los egipcios por lo menos de manera visible, no significa que fueron los primeros, pero por lo menos se conoce históricamente que a través de sus rituales al momento de enterrar a un ser querido, ellos ya comenzaban a practicar ciertas cosas bajo la creencia de que el ser humano no muere, que el ser humano inicia un viaje. Viene el cristianismo y dijo, bueno, ¿el viaje a dónde se va? Bueno, el bueno al cielo, el malo al infierno y el más o menos al purgatorio. Entonces, para poder justificar todo eso, necesitamos, ¿qué cosa? Colocar el concepto de alma como algo que el ser humano tiene, no como el ser humano es. Si nosotros entendemos que el ser humano es un alma y no tiene un alma, está el asunto resuelto. Sí. Pastor, me llama mucho la atención ahorita que menciona estos datos, porque ¿cómo es posible que hoy en día, si esto viene desde los egipcios, aún la gente crea en eso? Y cuando hablamos de los mandamientos, por ejemplo, la gente se escuda en que eso era para la ley mosaica, sí, ¿verdad? Era de antes y sí, entonces ya no aplica para nosotros. ¿Y por qué cosas como estas sí pueden aplicar para nosotros en la actualidad? Bueno, ese es el ser humano, así de complicado. Cuando para desobedecer a Dios justifica lo que Él quiere y dice esto no es para mí, cuando la ley de Dios trata de principios de vida, ¿no? En cambio, las creencias absurdas, ¿no?, que fueron pasadas de generación a generación, nadie cuestiona el porqué, simplemente se cree, se abraza. Satanás es muy astuto para que de manera sutil pueda colocar la mentira y alejar al ser humano de la palabra. Bueno, a partir de allí, esta creencia llamó tanto la atención a Sócrates. Ustedes saben que Sócrates hizo un viaje desde Grecia hasta Egipto. ¿Para qué? Para poder entender todo este sistema. Y luego, él tiene sus alumnos, entre ellos Platón, ¿no?, que va a dar forma, estructura a esta idea. Ustedes saben que gran parte de las leyendas sobre alma viene de los filósofos griegos. Leyendas que hoy se le toma como sagradas escrituras, mas eran leyendas. ¿Qué cosa decía entonces ya Platón? Platón decía así: el alma, cuyo atributo inseparable es la vida, nunca admitirá la muerte, o sea, es inmortal. El alma es inmortal e indestructible. La muerte es apenas la separación entre el alma y el cuerpo. ¿Qué les parece?
Entonces decía, más o menos es como una tortuga, ¿no? El alma es prisionera del cuerpo. Sacas la caparazón y el alma se libera. A partir de allí vienen muchos conceptos. Por ejemplo, ¿qué importa lo que comas? ¿Qué importa lo que hagas con tu cuerpo? Eso viene desde allá. Haz lo que sea con tu cuerpo, porque el cuerpo es destructible, pero el alma se conserva pura. Entonces lo que importa es, ¿qué cosa? El alma que está dentro de ti. Pero con la muerte se libera, ¿no? Y continúa viva. Todo esto era concepto primero egipcio, luego griego, y esto, ¿a dónde llegó? Hasta el judaísmo. Jesús, cuando cuenta la parábola del rico y Lázaro, está contando una historia popular entre ellos. Solo que Jesús con eso no está diciendo que existe un alma que va al cielo y el otro al infierno, que Lázaro está en el cielo. Miren, si es que la parábola de Lucas 16, esto ya lo he explicado varias veces, fuese literal, tendríamos 5 problemas. Primer problema, la salvación no es por fe ni por gracia, la salvación es por ser rico o ser pobre. El rico se pierde, el pobre se salva. ¿Por qué se salvó? Solo por ser pobre. Segundo problema, dice que, vamos a imaginar que es alma que está allí clamando, pero dice, manda que con su dedo moje mi lengua. Eso está hablando de cuerpo, eso ya no es alma. O sea, el alma tiene cuerpo. O sea, ahí mismo hay una contradicción, ¿verdad? Es el segundo problema. Tercer problema, o sea, quiere decir que el cielo y el infierno están cerquita, que dice, hola, ¿qué tal? Qué gusto, estoy disfrutando. Tú, qué bueno, pues ahí estás sufriendo, ¿no? Es otro problema que tenemos ahí, en la parábola. Por eso es que es una parábola que Jesús contó. Otro problema, dice, cuando murió fue al seno de Abraham. Y Abraham cuando murió, ¿a qué seno fue? A su propio seno. Y los que murieron antes de Abraham, ¿a qué seno fueron? O sea, lo que Jesús está contando es una historia. Recuerden que las parábolas tienen una característica. Jesús usaba lo conocido para mostrar lo desconocido. Y cada parábola trae lecciones. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es que la idea de la inmortalidad entró al judaísmo? Aquí está. El nombre de el hombre que llevó fue Filón de Alejandría. ¿Qué sucedió? Las enseñanzas platónicas entraron en el judaísmo por la influencia de este filósofo judío llamado Filón. Posteriormente entró al cristianismo por la influencia de ¿quién? De Tertuliano, Orígenes, Agustín, Tomás de Aquino. Finalmente, Tomás de Aquino es el que coloca el concepto que hasta hoy se lee en el catecismo. Pero no Biblia, estoy hablando aquí de seres humanos. Ellos intentaron mezclar el punto de vista platónico de la inmortalidad y casarlo con la doctrina bíblica de la resurrección del cuerpo. Entonces, para que no suene mucho a Platón, dijeron, lo que sucede es así. El ser humano cuando muere, a la verdad, su cuerpo va a la sepultura, su alma va al cielo y después el alma regresa. Pero eso no existe en la Biblia. No existe, porque el ser humano no tiene un alma, es un alma. Es el concepto básico que nos da Génesis capítulo 2, versículo 7. Bueno, esta idea entró al judaísmo. Inclusive hay una época que se llama el periodo intertestamentario. ¿Cuál es ese periodo? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Inter porque está en medio. Ustedes sabían que hubo más o menos 4 siglos de silencio de Dios entre Malaquías y bueno, la escritura que aparece en el Nuevo Testamento con Mateo. En ese periodo intertestamentario aparecieron muchos diciendo, he recibido revelación de Dios. ¿Saben qué libros se escriben en ese periodo?
los libros apócrifos o los libros llamados deuterocanónicos. ¿Qué son los libros deuterocanónicos? Ustedes han visto que algunas versiones de Biblias tienen 7 libros más. Baruch, Eclesiástico, Judith. ¿Y por qué se llaman libros deuterocanónicos? Porque no fueron aceptados por el canon. ¿Qué era el canon? El canon era una medida para poder evaluar si el libro es inspirado o no por Dios. Tenían reglas para poder considerarlo inspirado, porque había mucho que decía Dios me ha revelado. Muy bien. ¿Qué sucede? Cuando el canon se cerró y dijeron ningún otro libro más entra a la escritura sagrada, fueron añadidos esos libros, por eso se llaman deutero, después que el canon se cerró. ¿Y por qué? ¿Qué cosa decían estos libros? Bueno, dentro de esos libros, ¿qué cosas estaban escritos? Oración por los muertos y ley de la inmortalidad. Macabeos, Baruch, Judith, Eclesiástico, Tobías y Sabiduría. Voy aquí a colocar apenas un texto. Miren lo que dice segunda de Macabeos 12, 44 y 45. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. O sea, están orando por los muertos. De aquí nace la misa de oración en cuerpo presente o ausente, ¿no? Vamos a orar por el alma de. Bueno, recuerden que estos libros no son considerados inspirados por Dios, son considerados libros deuterocanónicos, añadidos después que se cerró el canon. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa, por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. ¿Cuál es la idea? De ahí nace el purgatorio. Un sacrificio por los muertos y Dios lo perdona. O sea, no necesitas de vivo ser. Que seas más o menos, ya está bien. No tan malo tampoco, porque vas derecho al infierno. Pero si eres más o menos, ya, suficiente. ¿Por qué? Una oración de muerto, ya, te lleva al cielo. Punto final. O sea, la salvación ya no es un asunto de elección. La salvación es un asunto de cuán bien me porto, ¿no? Y la salvación es un asunto de si muero, más o menos, alguien va a orar por mí y yo me salvo. ¿De dónde nace todo eso? De esta idea de la inmortalidad del alma. Por eso es que este libro no es considerado un libro, obviamente, sagrado. ¿Cómo esto entra a la iglesia cristiana primitiva? Miren, cuando hablo de la iglesia cristiana primitiva, estoy hablando de la iglesia cristiana fundada por los apóstoles. Los apóstoles tenían bien clarito cómo fue creado el ser humano. Bien clarito. Inmortalidad para los apóstoles es un regalo reservado para los justos en la resurrección. Por eso 2 Timoteo dice, solo Dios es inmortal, el hombre no. Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Hermas de Roma, Bernabé de Alejandría. ¿Quiénes son estos personajes? Son los que vivieron más cercanos a los apóstoles. ¿Correcto? ¿Qué cosa es lo que dicen ellos? De principio a fin, no hay en ellos ninguna palabra sobre la inmortalidad del alma. La inmortalidad para ellos era un derecho solo para los redimidos. ¿Qué cosa está diciendo? Los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva no creía que el alma sale del cuerpo. Ellos creían que la inmortalidad es un derecho para los redimidos. ¿Recuerdan Pablo cuando decía, cuando Jesús venga, esto mortal será vestido de inmortalidad? Esto corrupto de incorrupción. Entonces no existe un alma que sale, porque el ser humano es un alma. Vamos a una breve pausa. No cambies el alma es algo separado del cuerpo. Cuando morimos, nuestra alma está en algún lugar transitorio. Para entender la muerte necesitamos entender cómo fuimos creados.
Para eso preparamos la revista Esperanza, El origen de todo. Aquí vas a encontrar respuestas bíblicas sobre la creación del ser humano, y para poder solicitar esta revista apenas tienes que enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito, más 5512 9810 1460. Es totalmente gratis, puedes solicitar ahora mismo y esto te va a ayudar a encontrar respuestas, obviamente, a la luz de la Biblia. Continuamos con nuestro estudio. Muy bien, los apóstoles tenían bien claro. Abran sus Biblias, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7 y versículo 8. Vamos del versículo 6. Es la última carta que escribe Pablo, y lo escribe a Timoteo. Verso 6. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿De qué está hablando Pablo? De su muerte. Dice el verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? Dice. En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué está diciendo? Si es que realmente Pablo hubiese creído en la existencia de alma fuera del cuerpo, dijera así: Timoteo, qué pena por ti. Yo ya acabé mi carrera, yo ya me voy a disfrutar del paraíso. ¿Verdad? O además, Timoteo, voy a morir y desde el cielo voy a interceder por ti. ¿Está bien? No, dice, yo voy a morir. Y es más, la recompensa no me va a dar a mí solito. O sea, nadie recibe recompensa cuando muere. La recompensa está dada ¿cuándo? En aquel día. ¿Cuándo es aquel día? Cuando Cristo venga. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces todos son recompensados en un momento. No es que uno está ya desde ahora sufriendo, el otro ya desde ahora disfrutando. No. ¿Qué sentido tendría la venida de Jesús cuando dice Apocalipsis 22:12, aquí vengo con mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme fuere su obra? Era más fácil matar a todos y ya está, la recompensa ya está dada. ¿Para qué vendría Jesús? ¿Cómo debilita esta idea de la inmortalidad del alma? Muchos otros principios bíblicos. Tertuliano, finales del siglo II, considerado el fundador de la teología latina, fue el primero en formular la doctrina del tormento eterno para los impíos. ¿Basado en qué? La inmortalidad del alma. Y aunque rechazaba la preexistencia de las almas como Platón, aceptaba la inmortalidad del alma como lo enseñaba Platón. No citaba la Biblia. ¿A quién citaba? A Platón. Y así se introduce, después de la Iglesia Apostólica, ¿cómo se introduce el cristianismo? Ahí viene Tertuliano, Orígenes, Agustino, Tomás de Aquino, todos con la misma visión. Viene Tomás de Aquino, definió la doctrina católica tradicional de la inmortalidad del alma, considerado el mayor teólogo del catolicismo, obviamente. Él dice, existe una unidad sustancial entre alma y cuerpo, es el alma que constituye la forma del cuerpo, por eso esto no se puede despojar. ¿Y cómo lo plantea? Incluso bajo ese concepto el catecismo menciona cómo es el ser humano. Dice así, página 93, ese es el catolicismo de la Iglesia Católica, catolicismo oficial, 1924. La unidad entre alma y cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. El alma es inmortal, no muere. Ella no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá nuevamente al cuerpo en la resurrección final. Es un momento extraño de morir, ¿no? Entonces, a la verdad, uno es consciente, ve el cuerpo. Ustedes han escuchado aquellas historias. Yo morí, dice, y yo vi mi cuerpo y de pronto entré por un túnel de luces y tanta cosa. Ustedes saben que hay una explicación para eso. Eso expliqué ya en otras temporadas más. Hay un doctor que hizo obviamente un análisis de qué sucede cuando el ser humano está en ese momento de morir. Y hay una alteración cerebral que es tan parecido a cuando una persona ingiere sustancias o droga.
Entonces puede llevar a alucinaciones, puede llevar de acuerdo al concepto que él tiene. Entonces el hecho de que yo vi mi cuerpo, yo dejé, entré por túnel, la explicación es la modificación cerebral al momento que el ser humano está dejando de existir, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia? ¿Cómo presenta la Biblia cada vez que dice alma? Aquí le voy a presentar algunos conceptos para poder abarcar todas las veces que la Biblia dice alma, bajo qué perspectiva lo coloca. En la Biblia, la palabra alma, recuerden cómo es el ser humano, ser vivo, el ser completo, lo va a presentar de acuerdo al contexto de diferentes maneras. La primera, alma puede ser una persona necesitada, pero es persona, no es algo que sale de la persona. Salmo 143:11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. ¿Qué cosa está diciendo? A mí me sacarás de la angustia, al ser humano. El hecho de sacarás mi alma es sacarás mi vida. Yo soy el necesitado, tú me sacarás. Según de Reyes 7:7, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Quiénes? Almas, ¿no? Que son personas. Números 11:6, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miren, ¿recuerdan ustedes cuando Israel estaba quejando? Solo maná, solo maná. Danos carne, extrañamos las ollas de Egipto, por favor. Muy bien, ahí está su queja. Nuestra alma se seca. ¿Qué está hablando? Yo me estoy muriendo. Entonces no es que hay algo dentro de mí, no, yo, porque alma soy yo. Entonces alma puede ser expresar la necesidad humana, una persona necesitada. Alma también puede referirse al centro de emociones, que sigue siendo el ser humano vivo. Según de Reyes 4:27, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. La palabra alma aquí, ¿a qué está haciendo referencia? A sus emociones. Y las emociones forman parte ¿de qué? Del ser humano completo. ¿Correcto? Salmo 6:3, mi alma está muy turbada, tú, oh Jehová, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy turbado, pero está hablando específicamente de lo interior. Salmo 119:28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, yo me estoy muriendo. Entonces, alma se refiere al ser humano, ya sea como persona o ya sea el área de sus emociones. Mi alma tiene sed de ti. ¿Qué está diciendo? Yo tengo necesidad de ti. Yo tengo esa necesidad de ti. Muy bien. Alma vista como persona. Números 15:30. Mas el alma quisiere algo con soberbia, el natural como extranjero, ultraja a Jehová. Miren cómo aquí relaciona el traductor, porque en sí en el idioma original es lo mismo. El alma quisiera algo con soberbia, el natural como extranjero ultraje a Jehová. Esa aquí debe decir alma, pero aquí lo tradujo como persona. Esa persona será cortada de en medio del pueblo, porque alma es una persona. Ezequiel 18:4, he aquí todas las almas, ¿qué cosa dijera? Todas las personas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es el concepto que dice? No existe un alma inmortal. ¿Qué cosa dice el texto bíblico? La persona que peca por causa de su pecado va a morir. Alma es persona. Y el alma no es inmortal. Será inmortal cuando Jesús regrese. Allí sí seremos inmortales, pero ahora no. Somos seres mortales, obviamente, por causa del pecado.
Muy bien, aquí está hablando de actividad física, de una persona viva. Para los hebreos en sí, en el Antiguo Testamento, antes que llegue la filosofía griega en ese periodo intertestamentario, la palabra nefesh era alma, ser humano, el área emocional, el área física, ¿no? El ser humano como persona. ¿Qué sucede entonces al momento de morir? Miren, yo no sé si ustedes, para poder hacerlo esto más simple todavía, todos conocemos un computador. Antes las computadoras pues eran enormes, ¿no? Especialmente las computadoras de mesa. Las computadoras está compuesta por dos partes y para que funcione necesita de una tercera, que es la energía. No importa la marca que tenga, no importa la pantalla que tenga, si tú lo desconectas, acabó. Pero una computadora tiene la parte de hardware y software, la parte visible y la parte invisible. Entonces, todo eso se llama un computador, pero un computador tiene una parte visible y una parte invisible. Para que funcione el computador tiene que estar, ¿qué cosa? Conectado. Entonces, el ser humano es un alma. Y esa alma tiene la parte visible, que es la parte física, y la parte invisible, que son las emociones, los sentimientos. Para que el ser humano viva, necesita ¿qué cosa? De la respiración. Y ese soplo de vida es aquello que Dios dio al hombre. ¿Qué sucede al momento de morir? Es como cuando desconectas una computadora. Desconectas, murió. ¿A dónde fue el hardware? A ningún lado. ¿A dónde fue el software? A ningún lado. Murió. No es que uno se separó del otro, así es el ser humano. El soplo de vida, que es la respiración, vuelve a Dios. Acabó todo. Hasta el momento de la resurrección. ¿Correcto? ¿Tienes una pregunta? Pastor, la Biblia está llena de evidencias de lo que sucede después de la muerte. Hemos visto cómo es que a lo largo de la historia se han infiltrado diversas filosofías que se han vuelto incluso doctrinas de la iglesia. Uh-huh. Y sin embargo, muchas de esas creencias actualmente siguen estando presentes en la sociedad, a pesar de que la Biblia tiene muchas evidencias de lo que sucede con la muerte. Y me llama la atención un relato que está en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 28, se habla acerca del rey Saúl y una adivina. Uh-huh. En el versículo 8 dice que se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y dice el versículo 15: y Samuel dijo a Saúl, es decir, él había pedido que subiera Samuel. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. La pregunta es, conociendo todos estos conceptos que acabamos de ver, ¿cómo podríamos explicar con base bíblica este relato que se encuentra en Primera de Samuel y por qué es que sucede esto, incluso en la Biblia y también en la actualidad? Muy bien. Primero vemos la angustia de Saúl. Dios no me responde por ningún medio. Y si Dios no me responde por un medio, voy para el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Voy a cruzar una línea que Dios mismo condenó. En Levítico de Deuteronomio, Dios condena: no consultéis a los muertos. Eso era llamado abominación a Jehová. Pero ¿a dónde te lleva la desesperación? La desesperación te lleva incluso a meterte en terreno prohibido. Esa bruja de Endor, o pitonisa de Endor, ella no tenía ninguna relación con Dios. Y Saúl sabía, esta mujer incluso sabía que cuando descubrió que era Saúl, dijo:
tú me estás queriendo matar. Le dijo, no, yo quiero que me hagas venir a Samuel. Resulta que Samuel ya había muerto. ¿Y de dónde suben los espíritus? Dice, subieron los espíritus. Y ahí alguien que tiene la forma de Samuel. ¿Qué cosa me está enseñando el texto bíblico? Satanás en el Edén tomó la forma de una serpiente. Según de Corintios dice que no se sorprendan porque él puede incluso usar la forma de un ángel, puede tomar la forma de un ángel. Cada sesión espiritista que existe en este mundo, escuchando la voz o viendo la figura de alguien que ya no está vivo, ¿quién es? No es Dios o no es la persona, es Satanás tomando la forma humana para poder engañar a las personas. ¿Dónde usó el primer disfraz? En el Edén. Satanás no se presentó como Satanás, se presentó como el animal más bello de la creación. Entonces Satanás se disfraza, entra en personaje, usa la voz, usa la imagen, aún del siervo de Dios, para poder engañar. Ahí encontramos una sesión espiritista. La primera la encontramos ahí en la Biblia. Luego vamos a encontrar en Crónicas que porque Dios desechó a Saúl fue por desobediente y por haber consultado a la pitonisa de Endor. Si es que esa pitonisa hubiese estado en armonía con Dios, Dios no lo hubiese desechado por ese pecado. Pero al llamarlo pecado es porque Saúl cruzó la línea y fue a donde Dios llamó abominable. ¿Y por qué llamó abominable? Porque entró en el terreno directo de Satanás. Esa no es el mensaje de 1 Samuel 28, no es que nosotros tengamos contacto. Es tener cuidado porque la rebelión nos puede llevar a cruzar la línea a lo que Dios nos llamó abominable. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Correcto? Muy bien. Ezequiel 22, 25 y 27. Hay conjuración por los profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presas. Devoraron las almas. Está hablando el ser humano, ¿no? Josué 10, 28. En aquel mismo día tomó Jehová a Maceda y lo hirió a filo de espada. Ojo, ¿a quién hirió? A personas, ¿verdad? Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Muy bien, aquí está hablando, alma también es sinónimo de vida. ¿Qué cosa del morir? Miren, este es el mejor pasaje que yo puedo encontrar para poder hablar acerca de la muerte. Salmo 104. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, o sea, el aliento de vida, dejan de ser y se vuelven polvo. Esos somos nosotros. Envías tu espíritu y son creados y renueva la faz de la tierra. ¿Qué cosa es la resurrección? Nuevamente el aliento de vida regresando al ser humano. En el Nuevo Testamento es la palabra psique. Y la palabra psique es relacionada a persona. Por ejemplo, Hechos 2:41 dice que fueron añadidos en aquel día como 3,000 almas. Al hacer referencia a 3,000 personas. 1 Pedro 3:20 dice que 8 almas fueron librados, hablando acerca del diluvio. Almas, ¿por qué? Alma significa ser vivo. Hechos 27:22, Pablo dice, no se perderá ninguna alma. ¿Qué está hablando? De personas que estaban con él en la embarcación. Mateo 2:20, cuando el ángel le dice a José, ahora puedes volver de Egipto. ¿Por qué? Porque aquel que buscaba el alma ya murió. O sea, aquel que buscaba la vida, ¿de quién? Del niño, ya murió. Entonces, Jesús dice en Marcos 8:35, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y el evangelio lo salvará. ¿Qué aprovecharé el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La palabra alma, ¿qué cosa es? Vida. ¿De qué te sirve ganar todo y finalmente te pierdes la vida? Este es un texto que muchos por ahí se pierden. No temáis los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir. Ojo, ¿qué está diciendo el texto? El alma puede ser destruida. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si quieres saber más sobre el infierno en la Biblia, visita las otras temporadas de Biblia Fácil. Pero aquí voy a explicar. Mateo 10:28 se explica más clarito con Lucas. Vamos, abran sus Biblias en Lucas. Lucas capítulo 12.
versículo 4 y versículo 5. Es el mismo texto, pero ahora explicado de una manera obviamente más clara. Dice así: os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. ¿De qué cosa está hablando el texto? No tengas miedo si aquí tú mueres. Ten miedo a aquel que te puede literalmente quitar la vida eterna. Entonces, Mateo 10:28 se entiende mejor con Lucas 12:4 y 5, porque aquí está hablando de la vida. No temáis a los que pueden poner fin a vuestra existencia terrenal, que sería la referencia a cuerpo, mas no pueden quitarte, ¿qué cosa? La vida eterna. Teme a aquel que puede destruir todo vuestro ser entero. Jesús no enseña sobre la inmortalidad, sino que Él puede destruir completamente a aquel que finalmente no se rinde a Él. Pablo, ¿cómo usa? A veces lo usa Pablo para referirse a una persona o a veces para áreas de la vida. Dice: Dios santifica por completo vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Está hablando vuestro ser entero, áreas de la vida, porque el ser humano tiene un área física, mental, espiritual, y ahí podemos agregar otra, ¿no? Social, en fin. Son áreas de la vida. Entonces, el alma y la persona es el ser vivo, dotado de personalidad, deseos y emociones. El único que tiene inmortalidad, ¿quién es? Dios. Así dice 1 Timoteo 6:16. Pero un día seremos inmortales, cuando Jesús regrese. 1 Corintios 15:53-54 dice: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Allí seremos inmortales. ¿Creer en la Biblia o en Sócrates? Tenemos solamente dos opciones. Si a la hora de morir el alma sale y está en el cielo, entonces puede interceder a favor de las almas necesitadas. Y ahí hay un problema, porque en 1 Timoteo 2:5 dice que el único intercesor, ¿quién es? Jesús. Entonces esto no existe, de que el alma sale e intercede. Esto contradice que los santos están en sus tumbas esperando la resurrección de la segunda venida. Si ya estás disfrutando del cielo, ¿para qué vendría Jesús? Simplemente, todos mueren, ya disfrutan directo, ¿no?, del cielo. No tendría sentido el regreso de Jesús. Y si no va ninguna alma al cielo, entonces cae totalmente la doctrina de la intercesión de María y de los santos. Por eso es que esta doctrina continúa viva. Porque si volvemos a la Biblia, ya no tiene sentido que San Pablo, San Juan, San Pedro interceda. ¿Por qué? Porque ellos están en sus tumbas. Caería todas estas doctrinas. La Biblia no apoya la salvación del alma separada del cuerpo. Dios no te va a llevar por partes, Dios te va a llevar completo. El dualismo hoy está en himnos, en oraciones, en películas. Los creyentes no entrarán en el cielo como almas desencarnadas, sino como personas resucitadas. En Apocalipsis habla de que cuando los santos van al cielo realizan actividades después de la venida de Jesús. Si una persona hoy cuando muere va al cielo, ¿cuál es su actividad allá? Entonces el ser humano fue creado por Dios y fue hecho un alma. No le colocó un alma, es un alma. Ahora tú entiendes cómo la Biblia presenta la creación del ser humano. Probablemente hasta hoy tú estás pidiendo a un santo o a un familiar que ya falleció, practicado una sesión espiritista: sal de ese territorio, sal de ese terreno. Porque la Biblia condena y eso llama abominación. Yo hoy te voy a invitar para que puedas abrazar la verdad bíblica. Y la verdad bíblica es que Dios a ti te hizo un ser vivo, un alma viviente. No colocó en ti un alma, tú eres un alma. Y Dios te quiere salvar completamente, no por partes. Por eso hoy la salvación es en vida, ahora mientras estás vivo. No hay salvación cuando alguien muere. No es que una oración, una misa te saca, no, la salvación es en vida. Desechemos aquella idea absurda y contraria a las Escrituras y comencemos a entender el plan que Dios tiene para nuestra vida desde la creación.
Cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, lo hace para honra y gloria suya. Yo quiero desafiarte a pensar en dos cosas. La primera de ellas, Dios nos creó para tener vida eterna. Infelizmente entró el pecado y el pecado colocó un fin para nuestra existencia. Sin embargo, ahí viene la esperanza. Y la esperanza es que Jesucristo vino para continuar dándonos libertad para poder elegir vivir eternamente. Pero también nuestra existencia es corta. Y hoy tú estás vivo. Y hoy tú puedes decidir por Jesús. La vida eterna es una realidad que está a una decisión de distancia. Entrega tu vida a Jesús. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu